Ahora vamos a seguir con la ponencia de un ratito. Ya. 3:45 más 15, ¿no? Sí. Listo. Entonces, ahora seguimos con la ponencia de Gabriel Giniz, que ya nos acompaña, ya está con nosotros en la sala. Es psicólogo clínico con amplia trayectoria en psicoterapia infanto-juvenil y terapias cognitivas, doctor en psicología por la Universidad de Flores. Cuenta además con un máster en psicología clínica infanto-juvenil, especialización en terapia cognitiva y en tratamiento en terapia familiar y de pareja en Ackerman Institute en Nueva York. Profesor titular de psicoterapia de la Universidad de Flores, profesor universitario de psicología y director del curso de posgrado de psicoterapia infanto-juvenil en Argentina y Bolivia. Es miembro fundador de la Red Federal de Terapeutas Cognitivo-Conductuales de Argentina y director TCM, coordinando el área de niñez, adolescencia y familia. Conferencista nacional e internacional. Ha dictado seminarios en diversos países de Latinoamérica y participado en múltiples congresos. Ahora le damos pase y una calurosa bienvenida al doctor Gabriel Genis. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos y para todas. Voy a compartir pantalla, así ya podemos comenzar y aprovechamos el tiempo que tenemos. A ver si ahí está compartiendo ya correctamente la pantalla. Bueno, a ver, un momento. Ahí está. Bien. Bueno, primero que nada, decirles que para mí es un gusto enorme estar aquí hoy con todo el equipo de Dirección Valiosa. Muchísimas gracias por la invitación y por nada, seguir invitándome a sumarme en las distintas propuestas que realizan. Es un placer para mí acompañarlos en el día de hoy. Y en ese sentido, me pareció que era una buena idea poder compartir con todos ustedes algo de lo cual vengo pensando y trabajando desde hace un tiempo, que principalmente tiene que ver con un tema central dentro de la psicoterapia y principalmente con los adolescentes, que es la sintonía. Porque más allá del modelo o de la técnica, todos sabemos que cuando la conexión no se da con nuestros consultantes, nada de todo lo que tengamos pensado funciona. Y sin embargo, esto es algo que no siempre se enseña puntualmente. No es lo mismo establecer un vínculo con un adulto, establecer un vínculo con un niño o establecer un vínculo con un adolescente. Por lo general tendemos a organizar, incluso yo mismo dirigiendo una carrera de especialización, tendemos a utilizar la formación en niñez y en adolescencia, ¿no? Como psicoterapia infanto-juvenil. Bueno, la realidad es que yo en lo personal vengo hace un tiempo hablando bastante de esta idea de poder escindir, ¿no? Yo vengo luchando con esta idea de escindir la psicoterapia de niños por un lado y la psicoterapia de adolescentes por el otro, que las formaciones sean también diferentes porque no es lo mismo y porque muchas veces lo que termina sucediendo es que nos enfocamos mucho más en la formación en niñez y no tanto en adolescencia y queda como medio un vacío ahí, ¿no es cierto? Y de hecho basta con mirar investigaciones, ir a buscar en cualquier repositorio y vamos a ver que las investigaciones en adolescencia son muy, muy pobres, o sea, hay muy poco caudal de investigación, es un área extremadamente fértil en donde tenemos mucho por hacer y como suelo decir en casi todas las conferencias o clases que doy, yo tiendo a pensar que la psicoterapia está en deuda con la adolescencia y por eso hoy quiero hablarles sobre esto. Quiero que podamos pensar juntos cómo construir esa conexión. En este caso, el marco teórico que vamos a utilizar es la terapia de aceptación y compromiso, pero sobre todo de una mirada humana, desde una mirada realista, desde una mirada que incluya el trabajo clínico con los adolescentes. Así que vamos a dar comienzo a esta ponencia. Contarles un poco que el objetivo de esta charla no es obviamente que salgan siendo expertos en ACT bajo ningún punto de vista, sino es que este objetivo es que puedan llevar una brújula para poder navegar ese territorio desafiante que es la relación con un adolescente en una sesión.
Sabemos que muchas veces empiezan a haber como muchos mitos en torno al trabajo con adolescentes, muchos mitos en cuanto a lo difícil que puede ser trabajar con un adolescente, muchos terapeutas diciendo, no, 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 yo no quiero saber nada de eso, no, no, trabajar con adolescentes es súper difícil, todo el tiempo están a la defensiva, no quieren saber nada, todo es una respuesta, no, 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 no. Bueno. Es cierto que el gran porcentaje de consultantes adolescentes y niños también llegan a la consulta motivados o propuestos por otros. La fuente de derivación tienden a ser otros en la clínica infanto-juvenil. No suele ser la propia persona. En la clínica de adultos ustedes pueden visualizar que, no sé, yo, Gabriel, me doy cuenta que hay algo que no puedo, que me cuesta, que no sé, tengo que dar conferencias, tengo que dar charla y la paso súper mal, me pongo súper mega ansioso y no quiero vivir más mi trabajo de esta manera, entonces decido yo por mis propios medios iniciar un proceso de terapia para tratar de modificar o mejorar mi relación con esa ansiedad. Bueno, en la clínica infantojuvenil eso no es lo común. Lo común es que lleguen nuestros pacientes derivados por otros, por la escuela, por los padres, por el entrenador de fútbol, por el profesor de música, por quien fuese, pero son muy, muy, muy poquitos los adolescentes o los niños que vienen a la consulta diciendo, vengo porque lo necesito, vengo porque lo pedí, le dije a mis papás que quería hacer terapia. No es tan frecuente eso. Entonces, en ese sentido, puede ser que muchas veces el adolescente, en este caso, no tenga pero ni idea cuál es nuestro rol y qué hacemos los psicólogos, para qué están ahí los pacientes. Y somos nosotros quienes muchas veces tenemos que trabajar en el proceso de psicoeducación, explicarle cuál es nuestro trabajo, para qué está ese adolescente ahí, cómo podemos ayudarlos y demás. Y aún así puede pasar que sea difícil el proceso. Es cierto que muchas veces nos vamos a encontrar con adolescentes que pueden darnos respuestas monosilábicas, sí, no, onomatopeyas, ajá, o respuestas muy cortas, muy breves, muy de una o dos palabritas y no mucho más. Bueno, vamos a ver que eso es una información a la cual tenemos que prestarle atención. Vamos a ver también que hay formas en las cuales podemos intervenir para tratar al menos de generar una respuesta alternativa a eso. Vamos a ver que eso es una red flag, si quieren, es una señal de alarma de que hay algo que tal vez no esté funcionando y que de mínima tenemos que prestarle atención cuando nos topemos con un paciente con adolescente con estas características. Así que eso va a ser un poco lo que vamos a hablar. También vamos a hablar de evidencia, sí, pero como les decía, de experiencia clínica. Vamos a hablar acerca de cómo ACT nos ofrece un marco potente desde mi punto de vista para estar presentes, para conectar sin forzar, para reparar cuando las cosas se quiebran, porque también es cierto que puede ser que se quiebren y eso no significa que estemos haciendo las cosas mal, sino que significa que hay algo que necesitamos prestarle atención. Entonces, siguiendo un poco con la información que veníamos hablando y esto que les venía comentando, acá la investigación es bastante contundente, bastante clara. Hasta un 45% de los adolescentes abandonan la terapia antes de terminar. Es una de las franjas etarias en donde las tasas de abandonos son muy, muy elevadas comparadas con otras franjas etarias, comparado con la adultez, comparado con la niñez, ¿sí? Por ende, es un tema, y yo creo que esto también es producto no tanto del abandono como tal, sino que eso es el síntoma de algo más serio a lo cual hay que prestarle atención. Y yo creo que eso está bastante aparejado a las dificultades que encontramos con la información, o sea, no tenemos suficiente información y probablemente estemos haciendo cosas, los terapeutas, de las cuales no nos terminamos de dar cuenta porque no tenemos un marco teórico contundente para saber cómo vincularnos específicamente con ellos. Ahora, muchos de los abandonos, nos dice Okefi, es que no se traten de que los adolescentes no puedan mejorar, sino porque no sienten conexión con el terapeuta, ¿sí? Como les decía, muchos de nuestros consultantes no eligen venir, sino que son traídos por otros. Como les dije, por los padres, por el colegio, incluso por la justicia.
Por eso, un poco el objetivo de esta charla es que antes de pensar en técnicas, que esto es algo y sobre todo lo noto muy seguido, es algo con lo que conversamos y no es que se me ocurra solo a mí, sino la investigación también en eso es bastante contundente, cuando nos recibimos, cuando estamos en esos primeros pasitos como terapeutas, obviamente que lo que tenemos es mucha ansiedad en torno al trabajo clínico y que no sabemos muy bien qué hacer y nos faltan herramientas y nos damos cuenta que necesitamos incorporar más recursos y muchas veces lo que pensamos como sinónimo de recursos son técnicas. Y empezamos a acumular gigas y gigas y gigas de libros digitales guardados en alguna carpeta de Drive o en algún pendrive, esperando ser leídos, pero sobre todo que nos ofrecen cierta como tranquilidad de decir, ok, tengo estos libros, cualquier cosa puedo ir y buscar la técnica. Bueno, esto evidentemente no pasa tanto por ahí, ya desde la década del 90 se sabe que las técnicas no nos ofrecen un porcentaje muy elevado de éxito terapéutico, no sobrepasan el 13%, entre el 13 y el 15% solamente explican el éxito del tratamiento a través de técnicas, ¿sí? Por eso, antes de pensar en técnicas, lo que tenemos es que aprender a construir un espacio donde en este caso el adolescente sienta que no está siendo terapiado, sino que está siendo escuchado. Por otro lado, como sabemos al día de hoy, no es ninguna novedad esto, la alianza es el predictor más fuerte de adherencia y de resultados en un proceso psicoterapéutico. Por ende, si no conectamos, no hay intervención que pueda sobrevivir. Así que me gustaría empezar por aquí y es, ok, ¿qué entendemos por sintonizar? Por esto que yo llamo sintonizar. Bueno, lo primero que me gustaría decirles es que sintonizar no significa agradar, sino que sintonizar es poder estar presente con lo que ocurre, aunque sea silencio, aunque sea ironía, aunque sea rechazo. Desde la terapia de aceptación y compromiso, esto se traduce en presencia, en apertura, en compromiso. Estar presente implica también poner la atención plena en lo que sucede entre nosotros y el paciente, no solamente en lo que dice el paciente. Me encanta, yo lo menciono en todas, creo que en todas las clases que doy, cuando hablo sobre la terapia de aceptación y compromiso, me es imposible no pensar en uno de los grandes autores de la terapia de aceptación y compromiso, que es Kelly Wilson, que dentro de poquito entiendo que va a estar por allí, por Perú. Y en un libro que él escribió, no sé si lo conocerán, que se llama Mindfulness for Two, Mindfulness para dos, él tiene uno de los libros que más me ha enseñado a mí dentro de la terapia de aceptación y compromiso, o al menos yo lo veo de esa manera. Y una de las cosas que dice Kelly ahí es que dentro del espacio terapéutico, si solamente prestamos atención a nuestro consultante, nos estamos perdiendo la mitad de la ecuación. Si solamente yo presto atención a lo que el paciente hace, no hace, dice o no dice, y no puedo prestar atención a lo que me sucede a mí, terapeuta, a mis dificultades, a mis obstáculos, entonces hay mucha información que me estoy perdiendo. Y si prestamos atención, en la gran mayoría, no voy a generalizar obviamente, pero en un porcentaje muy alto en la formación y entrenamiento de terapeutas en la universidad sobre todo, nos enseñan eso, nos enseñan a prestar atención pura y exclusivamente al paciente. Estudiamos la psicopatología, estudiamos la psicosemiología, estudiamos las conductas, pero siempre las enfocamos en el paciente. Muy pocas veces nos ayudan a pensar o nos entrenan en la importancia que tiene prestar atención al contenido privado del terapeuta. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué me provoca este paciente? ¿Me siento más atraído hacia hacia el padecimiento de esta persona? ¿Siento rechazo hacia él o hacia ella? ¿Me aburre lo que dice? ¿Se me hace difícil conectar con esta persona? Todo eso es información y es fundamental. Y eso hace al proceso de sintonizar. Entonces, estar abiertos significa
desde un punto de vista ACT, a poder permitirnos sentir lo que ese encuentro despierta. Y comprometernos es seguir ahí, aunque el vínculo a veces se vuelva incómodo. Eso es la base real de lo que yo llamo la sintonía en el vínculo. También es importante entender que trabajar con adolescentes implica entrar en un territorio donde la autonomía es la ley. Nosotros, cuando trabajamos con adolescentes, o mejor dicho, cuando trabajamos en psicoterapias, tenemos que entender o saber algo que es un recurso muy útil, es conocer los distintos núcleos de significados que se construyen a lo largo de la vida de una persona. Obviamente que dependiendo de la franja etaria, del campo ocupacional que utilicemos o que apliquemos como psicoterapeutas, vamos a prestar más atención a unas que a otras. Y entonces, en ese sentido, cuando nosotros pensamos la infancia barra adolescencia, ¿no? Esos periodos, si quieren, desde los 8, un poquito antes, tal vez de los 6 en adelante, vamos a ver que hay como tres grandes núcleos que a mí me gusta mencionar. En ese sentido, cuando somos más pequeños, uno de los primeros núcleos que se construyen de significado es el del dominio. Es poder entender yo que puedo frente a las vicisitudes o adversidades, que puedo distanciarme de esas figuras de apego y puedo salir al mundo y ver qué pasa y no muy lejos, probar un poquito y volver, porque yo ya construí esa base segura. La siguiente unidad de significado importante es, ya previo a la pubertad, tal vez tenga que ver con el reconocimiento. Ya no solamente es yo puedo, sino es que necesito que los demás validen el que yo puedo. Y sobre todo mis pares, ya no tanto mi familia. Necesito que mis pares puedan reconocer que puedo ver frente a las vicisitudes del mundo. Necesito tener un poco la convalidación del otro. Todo esto, como si fuese una especie de juego de Shenga, así de filita, 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 se va construyendo para que finalmente en la adolescencia, y ahí es donde quería llegar, podamos entonces decir que entramos en un proceso de construcción de autonomía. La adolescencia se caracteriza principalmente por la capacidad o por la habilidad de poder desarrollar estructuras de autonomía. Para eso existe este periodo en la vida, me va preparando a mí para lo que va a ser mi vida adulta. ¿Y en qué se caracteriza esto? ¿Qué implica la autonomía? Bueno, principalmente la autonomía se caracteriza por la capacidad de poder tomar decisiones, la capacidad de poder resolver problemas y la capacidad principalmente de hacerme cargo de esas consecuencias que generan las decisiones que yo tomo. Esto es algo que los adultos hacemos todo el día, todos los días, y que la adolescencia es nuestro entrenamiento previo. Entonces yo necesito tomar riesgo como adolescente. Yo necesito asumir esos riesgos. Necesito salir al mundo y probar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como buen terapeuta de niños o terapeuta de adolescentes que puedo llegar a ser, yo entiendo previamente que yo voy a ser un terapeuta de familia en primera instancia, que a su vez voy a tener una formación o una especialidad en mi clínica con niños y con adolescentes. ¿Eso qué implica? Bueno, principalmente implica que necesariamente voy a tener que trabajar con la familia como terapeuta. No hay ningún dispositivo en psicoterapia infantojuvenil en la cual no se incluya a la familia. Después veremos de qué manera. Van a haber situaciones clínicas en las cuales la familia va a ser más periférica, van a haber situaciones clínicas en donde la familia funcione más como entrenador de habilidades y van a haber situaciones clínicas en donde sea fundamental la intervención de la familia y trabajar sobre las relaciones interpersonales que se dan entre los miembros. Ahora bien, eso lo dictará naturalmente la construcción, la conceptualización de casos, perdón. Sin embargo, en la adolescencia, una de las variables que tenemos que prestar mucha atención tiene que ver con cuánto la familia, y hablando de autonomía, vamos a hablar de cuánto la familia puede favorecer o obstaculizar la construcción de autonomía. ¿Cómo vemos esto? Esto lo vamos a ver principalmente en familias que, por ejemplo, tienen mucho miedo de que su adolescente, su hijo adolescente pueda asumir riesgos nuevos. Entonces, desarrollan comportamientos, por ejemplo, de sobreprotección. ¿Sí?
dificultan la posibilidad de que el chico salga y pruebe, que descubra nuevos comportamientos, que chequee si los comportamientos que tienen se alinean o no a su sistema de valores, si le funcionan o no le funcionan, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a encontrarnos también es que los adolescentes tienen, como les decía recién, el territorio que caracteriza a ese adolescente es la autonomía. La autonomía es la ley y en ese sentido ellos buscan aferrarse a poder ser ellos los que tomen decisiones, ¿sí? No quieren que los ayuden, pero sí quieren ser vistos. Quieren poder diferenciarse, pero necesitan también sentirse comprendidos. Y eso constantemente es una especie de tira y afloje. Y el terapeuta tiene que sostener la atención si quiere entrar en esa relación. El terapeuta tiene que poder lograr un equilibrio entre ser figura de autoridad y ser un humano confiable. ACT en ese punto nos invita a mirar la alianza como un proceso dinámico, no como algo que se logra de una sola vez, sino que se construye, que se rompe, que se repara, y eso también es terapia. Nosotros tenemos que prestar atención al vínculo terapéutico durante todo el proceso, no solamente en los primeros encuentros. No nos tenemos que fiar que si yo generé un vínculo con un adolescente y pude entrar, se va a sostener a lo largo de todo el proceso y ya está, me desocupo de eso y me presto atención a otras cosas. Eso sería un error técnico. El vínculo terapéutico tenemos que prestarle atención absolutamente durante todo el proceso. Claramente que cuando hablamos de clínica con adolescentes, en este caso, la alianza es mucho más compleja porque no se establece solamente con el adolescente, sino que también necesariamente se tiene que establecer el vínculo con la familia o los cuidadores y también se tiene que construir el vínculo terapéutico con la institución educativa en caso de ser necesario. En caso de que yo evalúe en mi conceptualización que tengo que trabajar con la escuela porque necesito que la escuela tenga recursos para poder implementarlos durante clases, etcétera, etcétera, tenemos que tener muchísimo cuidado de no transformarnos en algo que yo llamo, o de no ser atacados, principalmente los terapeutas, por algo que yo llamo el síndrome del colonizador, que tiene que ver con la idea de que el terapeuta llega a la escuela, ¿sí? Y de repente empieza a dar un montón de instrucciones de lo que deberían de hacer, de cómo se deberían de hacer las cosas, pero en ningún momento se preocupó ese terapeuta por generar un vínculo con las autoridades de la institución. En ningún momento se preocupó por querer saber el punto de vista de ellos, de poder entender el malestar que puedan estar sintiendo como terapeutas. Si eso no pasa, si yo no genero un vínculo de confianza con las autoridades, con los profesores, con los directores de estudio, con los directores, con quien fuese que esté a cargo de la reunión y con los psicólogos, estoy en un problema. Me transformo como en ese colonizador que llegaba a América diciendo, bueno, a partir de ahora usted creerá en esta religión, alabará a estos dioses y se vestirá de esta manera. Naturalmente va a haber algo de reticencia, va a haber algo de resistencia en el proceso. Y eso ya es empezar, como decimos al menos en Argentina, empezar con el pie izquierdo, ¿sí? La relación terapéutica se construye y se le presta atención durante todo el proceso terapéutico. Entonces, m- revisemos un poco qué dice la evidencia en cuanto a esto. Les había mencionado anteriormente un estudio, el estudio de Coffey y de colegas, es un estudio del año 2020 sobre rupturas en la alianza con adolescentes, y la verdad que esta investigación deja un dato bastante interesante, ¿sí? Ya que ellos pudieron identificar dos tipos de abandono de terapia. Y me parece súper clave porque nos permite a nosotros poder como estar muy atentos, como les decía antes hay un nivel, una tasa de dropout, de abandonos de terapia por parte de los adolescentes muy elevada. Estamos hablando de que casi la mitad de los adolescentes que empiezan terapia abandonan antes de terminar el proceso terapéutico. Entonces,
Muchas veces nos puede pasar a nosotros terapeutas que no terminamos de entender por qué abandonó el tratamiento. Es como que simplemente un día dejó de ir. Y ahí nuestra mente empieza a construir hipótesis, ¿no? Muchas veces un poco más rígidas, un poco más castigadoras, otras veces más benevolentes. Abandonó porque soy un mal terapeuta, porque hago todo mal, porque ¿quién va a querer estar conmigo? O también puede ser un poco más compasiva nuestra mente y nos puede permitir ver que hay más allá de la crítica hacia uno mismo. Bueno. En ese sentido, tenemos algo de información que nos permite a nosotros poder entender los abandonos en los adolescentes. Como les decía, Cafi y colegas identificaron dos tipos de abandonos en los adolescentes. Uno se llama el abandono got what they needed, o sea, que tuvieron lo que querían o lo que consideraban necesario y por eso abandonan el tratamiento terapéutico y eso puede ir mucho más allá de lo que nosotros conceptualicemos. Quizás nosotros pensamos que es necesario trabajar A, B, C y el paciente solamente necesitaba trabajar A desde su punto de vista, ¿sí? Entonces, trabaja A, el paciente identifica que está ok con lo que tenía que trabajar y ya está y no necesita más nada y de repente deja de venir a terapia, ya no lo ve necesario y abandona. Eso se conjuga también con otros puntos que a entender de lo que es el proceso de admisión y el tipo de demanda, o el momento, mejor dicho, de la demanda, que ahí ha habido un cambio de demanda, pero que bueno, en fin, el terapeuta quizás ahí no lo pudo identificar. Pero bueno, el primer tipo de abandono es esto que decía, ¿no? O sea, pacientes que obtuvieron lo que necesitaban y lo que querían y no vieron necesario continuar el tratamiento terapéutico y directamente abandonan o se alejan. Y el otro tipo de abandono de terapia es el que se llama dissatisfied dropout, o sea, un abandono por insatisfacción, ¿sí? Básicamente, en este caso, los pacientes abandonan porque no se sintieron ayudados. ¿Qué diferencias hubieron en estos tipos de rupturas? Bueno, o de abandono, mejor dicho, básicamente las diferencias que hay es que las rupturas no fueron reparadas. O sea, que los terapeutas no pudieron notar o no abordaron esas micro desconexiones que existían en el proceso terapéutico. No las llegamos a percibir nosotros terapeutas, no nos dimos cuenta que había una ruptura de alianza ahí. ¿Sí? No nos dimos cuenta que había ahí una distancia entre ellos y nosotros. Esas pausas o esas rupturas, perdón, tienen que ver con pausas, tienen que ver con que el paciente se empieza a parecer un poco más reticente, que el paciente mira diferente al proceso, que el paciente deja de hablar, que el paciente vuelve a o sostiene los no sé, ajá, las monosílabas, cuando aparecen esos silencios tensos. Y el terapeuta lo atribuyó a que es algo típico del adolescente. Es como, bueno, ok, esto es parte de la adolescencia, que sean así, ya está, chao. Y no me doy la posibilidad de trabajar sobre eso y ver qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? En este estudio, sobre todo, una de las cosas que figura es que ellos, los terapeutas, consideraban que las cosas iban muy bien y que de repente abandonaron. Y eso es el indicador que les decía, ¿no? No hay un chequeo con el paciente acerca de cómo se está sintiendo el paciente, cuán conectado está con la sesión, cuán útil encuentra el espacio terapéutico, cuánto confía el paciente en mí como adulto. Entonces, veamos un poco qué es lo que ACT puede aportar a esto que vengo hablando acerca de la alianza, ¿sí? ACT propone una alianza basada en procesos, no en roles. No se trata del terapeuta que enseña al paciente y que este paciente aprende algo, sino que en ACT solemos decir que es un proceso, un encuentro entre dos seres humanos que trabajan juntos para poder abrirse a la experiencia. Cuando el adolescente siente que su terapeuta no necesita tener la razón, que no tiene miedo al malestar del adolescente, que puede quedarse ahí con él o con ella, la alianza se vuelve terapéutica por sí misma. Entonces, en otras palabras, podríamos decir que no conectamos
a pesar del dolor, sino que conectamos a través del dolor que es compartido entre el paciente y el terapeuta. Y antes de hablar de técnicas como tal, tenemos que hablar un poco del cuerpo. Evidentemente, por una cuestión de tiempo, yo no voy a llegar a explicar esto en profundidad. Si no lo conocen, les sugiero fuertemente, les daría como sugerencia que puedan explorar un poco qué es la teoría polivagal de Stephen Porges, ¿sí? Esta teoría, eh, algo que nos recuerda es que la relación no empieza en la mente, sino que empieza en el sistema nervioso. Nos ayuda a entender que los adolescentes no llegan en blanco a la sesión, sino que llegan con un cuerpo y que ese cuerpo ya está leyendo el ambiente desde el minuto cero en que entra a la consulta. ¿Es seguro este espacio? ¿Me van a juzgar acá? ¿Me pueden hacer daño? ¿Es peligroso o puedo confiar en esta persona? Cuando el radar detecta una amenaza, ya sea real o imaginaria, ahí el cuerpo se activa. Y si el cuerpo se activa, no hay intervención que entre. Lo que vas a ver es un alejamiento, es un distanciamiento. ¿Por qué? Porque el paciente se va a poner en un modo de defensa. Y ese modo de defensa va a impedir cualquier tipo de interacción. Entonces, sintonizar empieza antes de preguntar, antes de interpretar, antes de buscar cualquier tipo de insight. Empieza en cómo aparece nuestro propio cuerpo en la sesión. Si yo llego disponible, lento, furioso, el sistema nervioso se da permiso también para bajar. En cambio, si yo llego tenso, llego apurado, llego rígido, el cuerpo del paciente reacciona. Por eso solemos decir que la alianza, antes de ser psicológica, es biológica. Voy a intentar explicarles de modo muy simple y muy cortito, ¿sí? La teoría polivagal, porque creo que tener un fundamento teórico sobre cómo reacciona el cuerpo antes una amenaza, bueno, es clave para poder conectar verdaderamente con el paciente. Desde ya que esto es simplemente como una fichita dentro de un rompecabezas mucho más grande, y mi idea es que ustedes, si les interesa y les gusta, puedan profundizar un poco más sobre esto, ¿sí? Hay charlas, hay muchas charlas disponibles en YouTube, por ejemplo, que pueden revisar si quieren, solo basta buscar un poco. Hay libros de la teoría polivagal, incluso traducidos en español, que son muy interesantes, tanto Stephen Porges como de Deb Dana, que es una colega con la que él trabaja, que ha colaborado en la escritura de varios libros, ¿sí? Así que esto tómenlo como les digo, solamente una ficha dentro de un rompecabezas mucho más amplio. Imaginen que, imaginen nuestro sistema nervioso autónomo como el sistema de un control de un automóvil y que tiene dos ramas principales. Tiene la simpática, que es como el acelerador. Se activa en situaciones de alerta, nos prepara para luchar o para huir. Piensen en el aumento del ritmo cardíaco, la sudoración, la tensión muscular cuando estamos nerviosos. Y luego tenemos la parasimpática. La parasimpática sería como el freno del automóvil. Promueve la calma, la relajación, nos ayuda a descansar, a recuperarnos después del estrés. Lo interesante de la teoría polivagal es que nos dice que el freno parasimpático tiene dos componentes, tiene dos tipos de frenos a su vez. Como ven en la pantalla, el vago ventral, que es lo que llamamos el freno social. Lo compartimos con otros mamíferos, nos permite conectar con los demás, se activa cuando uno se siente seguro,
se siente tranquilo, facilita la comunicación, la formación de vínculos, nos permite mirar, hablar, escuchar, jugar. Y es este, ¿sí? El estado, el vago ventral, es el que promueve el estado óptimo para el espacio de terapia. Luego tenemos el vago dorsal, que es el freno ancestral. Lo compartimos con reptiles y se activa en situaciones de peligro extremo, cuando luchar, cuando huir no es posible. Lo que provoca este estado es la inmovilización y termina generando algo así como un estado de congelamiento. Lo que es importante es entender que ninguno de estos estados es malo, ¿sí? Sino que todos son estrategias de supervivencia. Y el desafío clínico que tenemos nosotros es ayudar a que el cuerpo pueda volver a ese estado ventral vagal, ¿sí? Que pueda volver al estado ventral vagal lo antes posible, porque es ahí donde aparece la posibilidad de aprendizaje, la posibilidad del aprendizaje emocional, del insight, de mayor vínculo. Bien, entonces, ¿cómo lo podemos ver esto en sesión? Bueno, como les decía antes, ¿no? O sea, muchos adolescentes llegan a la sesión en un estado de alerta. No vienen listos para sentarse a hablar. No vienen confiando. Vienen con un cuerpo que está escaneando el peligro. ¿Cómo podemos ver esto? En la clínica lo podemos ver que hablan rápido, que evitan la mirada, que hacen chistes defensivos, que se mueven mucho, que no se sientan del todo. Otros llegan con la versión opuesta, callados, lentos, desconectados, así como encogidos. Pareciera ser que tienen desinterés, pero en realidad todos estos comportamientos que describo muchas veces lo que reflejan es protección. Y tenemos que leer estos comportamientos no como resistencia, sino como una señal del sistema nervioso tratando de cuidar al paciente. Cuando dejamos de verlos como adolescentes difíciles y empezamos a verlos como adolescentes que se están protegiendo, ahí cambia la clínica. Pasamos de frustrarnos nosotros como terapeutas a acompañar el proceso. Por lo tanto, nos sirve empujar la psicoterapia sobre un cuerpo que está en alerta. Si lo pensamos desde ACT, no sirve de nada empezar a intervenir en búsqueda de clarificar valores, si el paciente siente que no está, que está siendo evaluado. Entonces lo más importante, lo más primordial de todo es ofrecer seguridad. Y la seguridad en ACT decimos que no se construye explicando, sino que se construye encarnando. La damos con una voz calmada, con un ritmo lento, con coherencia entre lo que digo y cómo lo digo. Podemos transmitir frases que, que demuestren esto, como podemos ir despacio, no hace falta que tengas nada preparado. Y si hay silencios, está bien, es parte de. Básicamente lo que queremos es transmitir que el adolescente no tiene que defenderse, que no hay un uno contra el otro. Cuando eso ocurre, el cuerpo se relaja y ahí recién el adolescente puede encontrarse con su experiencia sin sentirse amenazado por el adulto, por el otro, por nosotros. Ese espacio lo tenemos que generar. Para eso hablamos de corregular. Corregular significa mi sistema nervioso le presta al tuyo, le presta a tu sistema nervioso, al del adolescente. No es poético, créanme, es literal.
En la teoría polivagal se habla mucho de corregular. ¿Cómo hacemos esto? Como les decía, hablando lento, no invadimos con preguntas. A veces nos pasa que cuando ante el silencio del otro empezamos a preguntar, a preguntar, a preguntar, a preguntar, a preguntar, y de repente se transformó en un reportaje a una estrella mega famosa. Validamos, aunque no entendamos lo que está pasando. Usamos lenguaje concreto, similar, cercano al lenguaje que puede utilizar el adolescente. Permitimos la presencia de silencios. Si el adolescente de repente se encuentra muy activado, bueno, evitamos contenidos profundos. Hablamos acerca del día, de algo neutro. Le damos tiempo a su cuerpo que pueda bajar, que pueda regularse. A veces se necesitan solo 2 minutos de una conversación ligera, una conversación neutra, hablar de, no sé, Blackpink, de la banda de K-pop que le gusta, y con eso está todo bien, y eso ya es un excelente modo para bajar la defensa. Créanme que como, bueno, si ustedes ya son terapeutas o ya ejercen como terapeutas infantos juveniles, lo sabrán incluso, no es una novedad lo que les estoy diciendo, necesitamos conocer y saber acerca del mundo de los niños y de los adolescentes. Hace poco me tuve que ver después, honesto, me gustó y la seguí viendo yo por gusto propio, pero me tuve que ver toda la serie El verano en que me enamoré. Era como, tenía que saber de qué se trataba ser Tim Conrad o Tim Jeremiah. Necesitaba saber qué era eso. Y yo tenía que tomar partido, obviamente, ¿no? Y con un adolescente nos intercambiábamos. Justo me tocó viajar a México y estaba en México, en una universidad, y justo estacioné un auto que era igual al de Jeremiah en la serie. Y le digo a uno, parecía un loco, yo le digo, sacame una foto ya sobre esto, necesito que me saques una foto con este auto, no sé qué. Y se la mandaba al adolescente, diciendo, mira, acá tenés de qué team soy. Y es como, ja, 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 y es la conexión continúa aún más allá del espacio terapéutico. ¿Por qué hago esto? Porque lo que yo busco es generar seguridad. Busco que ese adolescente sienta que no soy una amenaza para él o para ella. ¿Sí? No subestimen las charlas ligeras. No subestimen sentarse a jugar si es necesario. No se centren específicamente en la conversación, en la técnica clínica. A veces necesitamos hablar del verano en que me enamoré. Y está bien, ¿sí? No es pérdida de tiempo eso. Eso es terapia con un adolescente. Les voy a dejar algo muy simple para que puedan usar incluso el lunes si quieren con sus pacientes, ¿sí? Y decimos que los 3 primeros minutos son claves de todo esto. Podemos empezar con un saludo cálido y una pausa, sin arrancar a hablar, yo terapeuta, hacer una pausa, esperar, tener una conversación banal, muy corta, ¿sí? No para evitar temas, sino para corregular. De vuelta, esto no se hace en un solo encuentro, se hace todos los encuentros. Hablamos también de lo que se llama permisionar. Básicamente no hace falta darte permiso, sería. No hace falta que sepas por dónde tenés que empezar. Esto es súper importante transmitírselo a un adolescente. Un pequeño chequeo corporal. ¿Cómo está tu cuerpo hoy? ¿Está denso? ¿Está acelerado? ¿Está neutro? Una pequeña orientación. Mira un poco el entorno. Mira tu espacio. Mira el consultorio. Quiero transmitirle a tu sistema nervioso de que no hay amenaza presente, de que estamos en un lugar seguro. Con estas simples cosas, muchas veces ya se bajó la activación. Ya nos encontramos en un espacio de seguridad y ahora sí podemos empezar a trabajar.
Voy a acelerar un poquito porque nos queda poquito tiempo. Entonces, ¿cómo sabemos si logramos sintonizar? No porque el adolescente hable mucho, ¿eh? No porque de repente ahora sea como, ¡fua! Te va a contar la vida y de repente ya es un libro abierto. No. Tampoco porque diga cosas muy profundas, sino que las señales que te van a servir a vos para detectar que está en un espacio de seguridad, que está en un espacio en donde se puede permitir él o ella ser un poquito más vulnerable, tienen que ver con sutilezas. Te mira un poco más, su cuerpo se afloja, puede incorporar alguna que otra palabra más, puede entender bromas, puede permitirse hacer bromas, puede hacer una mini revelación acerca de su intimidad. Eso es ventralización, eso es conexión. Quizás no hable de su problema como tal, pero puede ser que esté presente ahí con vos. Y eso vale oro, ¿sí? Cuando veo esas señales en terapia, recién ahí es una buena señal para decirme a mí mismo, ok, estamos en condiciones de empezar la terapia como tal. Entonces, primero el cuerpo, después la mente, ¿ok? Algunas cosas simples pero poderosas pueden fortalecer la conexión, algunas cosas que ya sabemos que funcionan, mostrar autenticidad, las autodevelaciones, autorrevelaciones, poder decir no lo sé cuando no sabemos algo, poder utilizar el humor, validar al adolescente, incluirlo en la definición de metas, reconocer esfuerzos pequeños, celebrarlos, preguntar con honestidad. Esto es difícil para nosotros, pero podemos preguntarle, ¿cómo te sentís últimamente en las sesiones? ¿Cómo te sentís conmigo en el vínculo? ¿Sí? Este tipo de preguntas, aunque den miedo, también es cierto que previenen rupturas. Digo, pueden ser un poquito difíciles porque, como les decía antes, muchas veces pasa que no nos es fácil a nosotros, los terapeutas, poder de repente agarrar y preguntar a la cuarta, quinta sesión, ¿cómo te venís sintiendo conmigo? ¿Cómo sentís el espacio? ¿Qué crees que estoy haciendo bien o qué crees que estamos haciendo bien? ¿Qué crees que podríamos mejorar o cambiar? Esas preguntas nos confrontan ante la posibilidad de que diga la verdad que no hay nada que me haya ayudado, que no me esté sirviendo, sigo igual, veo que todo está exactamente igual que antes. Y escuchar esas respuestas son golpes duros para la estima de un terapeuta. Entonces muchas veces las omitimos, no las hacemos. Y eso un poco alimenta también a esas micro rupturas de alianza, esa tensión. Por ende, yo lo que les diría es, sé que puede ser difícil, pero es muy valioso hacer esas preguntas a sus consultantes. Bien, vamos llegando un poquito al final de la presentación. Hay varias cosas más que me gustaría compartir con ustedes, pero quedarán como puntos suspensivos para futuros encuentros. Vamos a hablar sobre cómo reparar rupturas de alianzas, ¿sí? Porque seguramente las haya. Cuando la alianza se quiebra, la tentación es defendernos nosotros o justificarnos. Esto nos pasa y es parte de la condición humana. Es nuestro sistema nervioso también activándose en un modo de defensa, de protección. Es justamente decir, bueno, es porque el paciente hizo, no hizo, mucha resistencia, no había demasiadas ganas, bla, 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 bla. Esto es algo que tarde o temprano de alguna manera todos en algún punto lo hacemos. ACT nos invita a hacer todo lo contrario. ACT lo que nos invita es a notar la incomodidad, a nombrarla, a abrirnos, a reconectar. Podemos, no sé, por ejemplo, podemos hacer verbalizaciones del estilo, ¿sabes qué? Siento que hay algo que estuvo cambiando o que cambió entre nosotros. ¿Vos notás lo mismo que estoy notando yo? Esa frase, dicha con autenticidad, puede ser mucho más terapéutica que cualquier otra técnica. En el sentido, en cuanto a lo que tiene que ver con la alianza, reparar no es convencer,
es validar, es escuchar, es reconectar con los valores compartidos, es entender que ambos queremos que funcione, ¿sí? Entonces la reparación es un acto de coraje, no es una habilidad. Finalmente, quiero hablar antes de llegar a las conclusiones sobre el rol del terapeuta. Y en ese sentido, algo que suelo mencionar es que cuando trabajamos con adolescentes, principalmente muchas veces lo que sucede es que eh, caemos en un error, en cometer un error, y es en intentar ser un terapeuta, les diría como ideal, ¿sí? El que sabe siempre qué decir, el que nunca se incomoda, pero todo esto es percibido por el adolescente. Percibe cuando estamos actuando un papel. Y lo que más conecta no es la perfección, sino la autenticidad. Nosotros modelamos comportamientos a nuestros consultantes. Entonces, mostrar vulnerabilidad es mostrar humanidad. Entonces, no se trata de hacer terapia sin errores, sino de tener el coraje para poder reparar cuando erramos, cuando cometemos un error. Finalmente, para cerrar la charla del día de hoy y poder terminar a tiempo, para no quitarle espacio al siguiente ponente, me gustaría cerrar con algunas conclusiones respecto de todo lo que estuvimos conversando. Y me gustaría dejarlos con una idea. La conexión terapéutica no es un regalo del paciente, es una práctica de mindfulness del terapeuta. Cada sesión es una oportunidad de poder practicar presencia, apertura, compromiso. A veces eso implica quedarse en silencio, a veces pedir disculpas, pero siempre, siempre, siempre es volver a elegir conectar. Cuando un adolescente siente que su terapeuta no lo intenta cambiar, sino comprender, recién ahí puede empezar el cambio. Y esa es la sintonía que verdaderamente transforma. Entonces, me gustaría cerrar con una sola idea y que tiene que ver con cada vez, esto es algo que aprendí de una autora que quizás conozcan, que es Louise Hayes, que es una de las creadoras del modelo de NAB. Ella dice, cada vez que ustedes se transformen, o que mejor dicho, el adolescente los perciba a ustedes como un adulto que les dice lo que tiene que hacer, entonces probablemente ahí lo hayan perdido el adolescente, ¿sí? En el momento en que ustedes se transformen en una persona que les dice lo que debería de hacer o no, casi que levantando el dedito, bueno, probablemente eso sea algo que genere un distanciamiento muy grande entre el adolescente y ustedes. Así que bueno, dicho eso, quiero agradecerles a todos, a todas los que estuvieron allí presentes. Muchísimas gracias por estar allí. Podemos continuar, si lo desean, también la conversación más adelante en la cuenta profesional que tengo de Instagram. Si no lo hacen, los invito a sumarse a la comunidad. Y muchas, muchas gracias por el espacio a todo el equipo de Dirección Valiosa. Muchísimas gracias a usted, doctora Virginis, por siempre acompañarnos y ser partícipe de nuestras actividades. Es un honor para nosotros tenerlo. Y bueno, para